Hola, ¿cómo están? Somos Melina y Franco. En esta clase nos proponemos abordar el uso de infografías en el aula. Las infografías son composiciones visuales de diversos elementos que se interrelacionan, constituyendo una unidad portadora de información. Son reducidas en texto y abundantes en ilustraciones, y pueden facilitar mucho la comprensión de la misma. Los propósitos de esta clase serán analizar el uso de infografías como recursos de enseñanza en las clases de ciencias, ya sea para la parte de biología, física, química o matemática, como así también generar criterios para evaluar infografías en función de su utilización en el aula. Las infografías pueden ser recursos didácticos muy interesantes para el abordaje de, por ejemplo, datos. La información combinada con gráficos se adapta a las nuevas formas de conocer y procesar la información. En este caso elegimos esta infografía que a partir de gráficos de barra ofrece una observación global y comparada sobre la problemática de incendios forestales que ha golpeado en el último tiempo a países de nuestra región. Puede observarse también una comparación de la variación en los focos de incendio respecto al año anterior. En cuanto a la parte de procesos, podemos encontrar la infografía donde se observa la generación de electricidad por biomasa. Si bien se encuentra la descripción de cada una de las partes, se encuentran numeradas específicamente para poder seguir el recorrido y no perderse en la misma. Luego abordaremos la parte de infografías en cuanto a contenidos, donde allí podemos observar una función cuadrática, cómo podemos determinar la concavidad de la misma, si es hacia arriba o hacia abajo, y también la aplicación que se le suele dar en la vida cotidiana para poder modelizar en función de las mismas. Para el abordaje de hechos, las infografías permiten acceder a contenidos actualizados en formatos visuales y fáciles de decodificar. Elegimos esta infografía que desarrolla la problemática actual de pandemia, presentando de forma práctica y visual cuidados que debemos tener y síntomas de alerta. En cuanto al abordaje de noticias, elegimos esta infografía que visualiza la problemática en su conjunto y en contexto sociocultural con respecto a la contaminación del riachuelo. Los gráficos informativos impactan en las formas de acceso y apropiación del conocimiento, y las imágenes pueden colaborar con el desarrollo de un pensamiento crítico. Respecto de los acontecimientos, podemos observar en una imagen que, más allá de lo gracioso que puede aparentar, está indicando justamente un acontecimiento propiamente dicho, donde se observa la parte de la accesibilidad a la parte virtual, el nuevo perfil del docente, como que si simulase ser un dispositivo en el cual se encuentra integrado, haciendo una comparación entre lo que era el docente del siglo XX y lo que debería ser el docente del siglo XXI. ¿Cuáles son las ventajas de la infografía como recurso didáctico? Presenta una síntesis textual, es visualmente atractivo, cautivante, permite visualizar los fenómenos que son complejos, es interactiva, su lectura no es lineal, dado que se puede permitir el cruzamiento de datos, puede facilitar la comprensión de la información, estimula el interés del lector, la información puede decodificarse fácilmente. Y entonces pasamos a una clasificación que puede darse sobre los distintos tipos de infografías. Tenemos las que son comparativas, tienen el propósito de exponer información que permita establecer paralelos entre espacios, características o situaciones. En esta infografía se presentan dos procesos biológicos muy conocidos que, trabajados a través de la imagen comparativa, pueden facilitar la comprensión y la detección de diferencias y similitudes. En cuanto a la parte de documentales, podemos observar una infografía que aborda la película Interestelar, donde integra teorías como la teoría de cuerdas, que vincula la relatividad y la teoría cuántica. En las infografías escénicas podemos observar a través del ejemplo
la evolución del átomo de manera cronológica, donde se observa la evolución del concepto desde los antiguos griegos hasta la concepción actual en cuanto al modelo de Schrödinger, en la cual se plantea justamente el principio de incertidumbre. En cuanto a las infografías ubicativas, remiten espacios físicos o geográficos y posibilitan al lector situarse en mapas o planos. En este caso observamos una infografía que nos sitúa en la cuenca Matanza-Riachuelo, zona de alta contaminación histórica, y permite que visualicemos los municipios involucrados en los distintos puntos de su extensión, junto con una descripción breve de las características de cada una, permitiendo comprender la problemática en su conjunto. Finalmente, queremos comentarles que las infografías en clases de ciencias pueden utilizarse como recurso didáctico y como material didáctico. Como recurso permite el acceso a una fuente importante de contenidos actualizados, que en contexto educativo se puede utilizar con la finalidad de presentar contenidos, desarrollar habilidades cognitivas, hasta enriquecer la evaluación. Como material didáctico se suma el aporte creativo que podemos darle, la intencionalidad para facilitar el proceso de enseñanza o aprendizaje y la exclusividad enfocada al propósito didáctico. Enseñar a través de la imagen implica interrogarla, explicarla, describirla, es decir, un despliegue de habilidades lingüísticas y comunicacionales involucradas en el hablar y escribir en ciencias, y que hacen a un sujeto activo en el proceso del aprendizaje. La infografía puede remitir al quehacer científico, ya que permite el desarrollo de habilidades como la observación, generación de hipótesis y predicciones, deducciones, conclusiones e interpretación de los resultados. Desarrollar la creatividad, porque abre posibilidades de manejar herramientas de diseño y realizar producciones dinámicas, interactivas y modernas. Como lo visual interpela, se ponen en juego mecanismos de interpretación, selección, organización, comprensión y valoración de los datos utilizados. La realidad cada vez adquiere más componentes del mundo audiovisual y necesitamos educar en un nuevo tipo de comprensión más acorde a ella. Considerando el extraordinario desarrollo que lo digital e interactivo tuvieron estos últimos años, es fundamental preguntarnos cómo utilizar estos avances dentro de nuestras clases y adaptarlos a nuestras intencionalidades didácticas. Reflexionemos. ¿Para qué usamos infografías en nuestras clases? ¿Qué intencionalidad didáctica le damos o pretendemos dar a esta herramienta? ¿Qué habilidades podrán desarrollarse a partir de las mismas? ¿Qué ventajas otorgará este recurso didáctico? ¿Con qué obstáculos podríamos enfrentarnos a modo de previsión en cuanto a la planificación de nuestras clases con la inclusión de las mismas? Y con estas preguntas los invitamos a un espacio de reflexión y de análisis en el uso de estos valiosos recursos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.